Bienvenidos a un nuevo episodio de La historia como nadie te la contó. Yo soy Kate. Y yo soy Leo. En este podcast discutimos diferentes episodios de la historia mundial. Si te gusta escucharnos, no olvides darle me gusta y suscribirte. Hoy, aprovechando que se conmemoran los 80 años del ataque a Pearl Harbor, vamos a hablar sobre la guerra entre Estados Unidos y Japón. Esta guerra marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída del Imperio japonés, y también catapultó a Estados Unidos como una potencia en el Pacífico. Papá, cuéntanos, ¿cómo empieza este conflicto? Tate, Japón entra tarde al colonialismo. Japón estuvo mucho tiempo cerrado a Occidente, unos siglos. Y después, bueno, con la ayuda de Estados Unidos se convirtió en una potencia militar muy poderosa. Crearon una gran flota y un armamento muy poderoso. Ellos comienzan a crecer la población. Es un crecimiento poblacional importantísimo en un territorio muy pequeño. El país más pobre del mundo es Japón. Lo único que tiene es agua y más nada. Es Ah, una ok. isla O sea, rodeada de agua. en términos No, de cosas que no tiene, exportar. no tiene recursos. Ajá, recursos, Hay exacto. gente que dice, no, es Haití. No, Haití tiene más recursos que Japón. Ok. Lo que pasa es que los japoneses ha logrado que con los recursos que tienen ahí y los que tomaban de afuera en las épocas en que comenzaron a expandirse, lograron crear una potencia. Pues con esos recursos enriquecieron un país pobre. Mm, ¿Eh? interesante. Mientras que los países de África, algunos países de Latinoamérica, son países empobrecidos. O sea, Mm, tienes muchos recursos naturales, pero están empobrecidos, pues los han empobrecido los gobiernos y la misma gente. Esa es una diferencia fundamental. Pero bueno, entonces Japón estaba en esa encrucijada en ese momento de, de que necesitaba espacio y necesitaban también recursos. De bueno, vamos a tomarlos como los toman los otros países, ¿no? Entonces se lanzaron, invadieron China y en 1904 tuvieron una guerra con Rusia, la guerra ruso-japonesa, de la cual hablamos en otro capítulo. Y, eh, y se convirtieron entonces eran bien fuertes. Durante la Primera Guerra Mundial ellos estuvieron al lado de Inglaterra. Y cuando termina la guerra, ellos se dan cuenta que, bueno, todo el poder del Tratado de Versalles, todos los beneficios del Tratado de Versalles quedaban para las potencias occidentales y para ellos no quedaba nada. mm. Bueno, ¿cómo es esto? Entonces se lanzaron a hacer su propia guerra colonial, ¿no? Entonces, en 1926 llega al trono el emperador Hirohito. El emperador en Japón era un dios. No se le podía mirar a los ojos. Tú tenías que entrar y mirar al piso. Levantaba la cabeza y veía al emperador, era lo último que hacía. Ya Wow, no veías más nada. No te cortaban la cabeza inmediatamente. wow. Bueno, era un dios, ¿no? Pero había una particularidad, que el emperador reinaba, pero no gobernaba. Se gobernaba un primer ministro y, y lo que hacían era, bueno, hacían todos los planes, se publicaban las leyes y se las llevaban a él y él tenía el derecho de veto. Las aprobaba o las rechazaba. Básicamente esa era la figura del emperador. Entonces sube al poder un, un hombre más brutal que Hitler, llamado Hideki Tomo. Era Wow. un fanático de estos, de que los japoneses eran una raza superior y que debían ser los amos de Asia. Okay. Sí, era como un hijito japonés. Ese era su postulado, o sea, Asia para los japoneses. Sí, o sea, mejor dicho, Asia para los asiáticos, pero comandados por Japón, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, entonces se lanzó en el año 31
atacaron Manchuria, ¿no? Por ahí entraron a China y estuvieron ahí guerreando un tiempo. Y en China se les oponía Chiang Kai-shek, que era, digamos, el máximo general de China. Ya habían depuesto al emperador, el último emperador, y los japoneses lo convirtieron en un títere, ¿no? Era un hombre lastimoso, ¿no? Un pobre muchacho, y lo manejaban como querían. ¿Y papá, dónde estaba Mao? Bueno, Mao estaba eh, organizando su partido comunista, organizando toda su fuerza comunista, pero cuando los japoneses invaden China, hacen un alto en el enfrentamiento entre Chiang Kai-shek y Mao, que se estaba desarrollando, para enfrentarse a los japoneses. En el año 1937, los japoneses atacaron a China en el puerto de Nankín y con una brutalidad tal, asesinaron, porque eso es un asesinato, bombardeaban a la población civil, los perseguían y los mataban. O sea, 300.000 personas más o menos murieron allí. O sea, una cosa espantosa. Te digo, ese Hideki Tojo era un tipo malo, malo. Bueno, entonces, eh, comienza la guerra en Europa en el año 39. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Y en el 40, Francia pierde con Alemania. En la guerra relámpago, los alemanes llegaron a París y se rindieron. Entonces, las posesiones que tenía Francia en Asia, en Indochina. La Indochina es lo que es hoy, lo que era Laos, Camboya y Vietnam. Okay. Eso era Indochina, ¿no? Entonces, esa parte se la tomaron los japoneses. Ya los americanos que les suministraban el 90% del petróleo con que ellos se manejaban, ¿no? Y yo, bueno, mira, no te digo lo que pasa aquí, sácame las tropas de China, sácame las tropas de Indochina y yo te sigo dando petróleo. No, no voy a sacar nada. Bueno, entonces te corto el petróleo. Y así hicieron. Estados Unidos estaba en una política de aislacionismo, o sea, no querían participar ni en Europa, ni en la guerra en Europa, ni querían participar ni querían guerra en ningún lado. Y bueno, pero no te voy a dar petróleo, ¿no? Entonces, los chinos dicen, bueno, para nosotros tomar porque Hideki Tojo al final decidió, mira, yo no tengo, él no tenía ningún interés de negociar nada, todo lo quería por la fuerza. Había petróleo en eran como las Indias, le decían las Indias neerlandesas, que es lo que es hoy como Indonesia. Había petróleo. Decidieron tomar eso por la fuerza. Pero pensaron, bueno, pero si seguimos, o sea, si hacemos eso, corremos el riesgo de que nos ataquen los aliados, ¿no? Porque eso implicaba también, o sea, su plan era tomar toda Asia. Pero bueno, vamos digamos, la flota de los americanos, que es la poderosa, vamos a desmantelarla, vamos a destruirla, y los tenemos alejados por unos 6 meses, un año. Le va a costar mucho. Claro, y mientras tanto ¿ah? Les damos más tiempo. Exactamente. Esa era la idea, ese era el plan, ¿no? Entonces lanzan el ataque a Pearl Harbor, ¿no? El 7 de diciembre. Le encargan el plan al almirante Isoroku Yamamoto. El almirante Yamamoto había estudiado en Harvard y era agregado militar de Japón en Estados Unidos. Fue durante un tiempo y estuvo en Washington. Conoció bien el poder de los americanos. Y él lo advirtió, ¿no? Es un movimiento peligroso, porque o sea, los Estados Unidos tienen un poder grande, y eso se los puedo yo decir. Pero bueno, Hideki Tojo nadie lo iba a convencer de cambiar de opinión en su plan. Le lanzan el ataque el 7 de diciembre al grito de Tora, 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 que significa tigre, 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 tigre. Ese era entonces, por sorpresa, un ataque
artero, cobarde. No hubo declaración de guerra, no hubo nada. Claro, no fue Sorprende, sorpresa. sorprendieron a los americanos durmiendo. Estaban era temprano, eran las 8 de la mañana. Muchos durmiendo, otros desayunando, tú sabes, tranquilo, preparando su día. Era un día bonito, pues, ¿no? Y en Honolulu, en Hawái. Y bueno, vino la primera oleada al mando de un oficial llamado Saoichi Nagumo. Hizo el primer ataque. Y ese primer ataque fue terrible, ¿no? Destruyeron varios acorazados y bastante de barcos. Había un barco llamado el Arizona, ¿no? Que se hundió. Y ahí murió un tercio de todos los soldados que murieron ese día. Murieron 2.400. Wow. Y una cantidad de heridos, 1.000 y pico de heridos, 3.000 y pico de bajas en total, ¿no? Entonces, y después vino una segunda oleada que, al mando de Mitsuo Fushida. Esa segunda oleada dejó muy, muy maltrecho a la flota americana. Sin embargo, hubo un error yo diría que fue un error de inteligencia de los japoneses, que no lograron de percatarse de que teleportaaviones estaban en maniobra, o sea, no estaban en el puerto, ¿no? Los portaaviones, como se demostró después, se convirtieron en, digamos, la fuerza más poderosa de la guerra naval. Esto lo vamos a ver más adelante cuando... O sea, los portaaviones que ellos tenían, en los que ellos tenían la mira, no estaban ahí. No, o sea, ellos iban a destruir todo lo que estuviera allí, pero los portaaviones era necesario destruirlos. Sin embargo, en ese momento los japoneses pensaban que los acorazados eran el arma principal en la guerra naval, pero después se demostró que eran los portaaviones. Entonces, cuando lleguemos a Midway, ahí lo vamos a ver. Entonces, al día siguiente, después de eso, se produce el famoso discurso de la infamia, en el cual el presidente Ajá. Roosevelt, Dijo, hoy es un día que vivirá en la infamia. exactamente, en el cual el presidente Roosevelt declara el estado de guerra de Estados Unidos contra Japón. El almirante Yamamoto, después que terminó el ataque a Pearl Harbor, dijo: hemos despertado un gigante dormido. Mm. Y esas fueron sus palabras. Bueno, a ese ataque lo siguió Filipinas, Birmania, Guam, todas las posesiones. Birmania era inglesa y Filipinas y Guam eran posesiones americanas en el Pacífico. Y Japón la fue atacando. Las atacó. Entonces, en Filipinas estaba el general Douglas MacArthur. Tenía como 100.000 hombres allí, pero ¿cómo defendía? Si no tenía Claro, aviación, porque, si no claro, tenía... exacto, la flota americana quedó inactiva, No, entonces no pueden defender. exactamente, la ponía a ayudar. Pero él dijo: I shall return, volveré, ¿no? Y bueno, y regresó. Ujú. Okay. Entonces, bueno, los americanos se dedican a reparar su flota, y poco a poco volver al Pacífico, ¿verdad? Mientras eso pasa, los japoneses tomaron control de la mayoría de las islas y con una brutalidad, pero espantosa. Hubo en Filipinas, hicieron una marcha que se llamó la marcha de Batán, de prisioneros. Caminaron miles de kilómetros sin descansar, sin comida. El que se caía lo azotaban hasta que moría, ¿no? Murieron una cantidad de soldados. Bueno, tú sabes que en el código de honor japonés, ellos tenían un código muy diferente al oriental, al occidental. Es que los japoneses eran, ¿te acuerdas de los samuráis? Ujú. Bueno, ellos venían de todas esas tradiciones militaristas, y entonces el, el honor era más importante que la vida. Entonces, cuando se perdía una batalla, los soldados debían suicidarse. Los oficiales se suicidaban, se hacían el harakiri. Oh my Con la God. espadita se la ponían en el estómago y se la clavaban. La katana, ¿no? Wow. Ese es el harakiri. Cuando más escuchado, le dice: oh, se hizo el harakiri. Ujú. Bueno, eso era el harakiri. Entonces ellos
no entendían cómo estos soldados se rendían. ¿Ves? Claro. Cuando un soldado se rendía, perdía el honor. Y cuando tú no tenías honor, tú no eras un humano. ¿Ves? Okay. Entonces, por eso los trataban a los prisioneros de una manera brutal, pero era un manejo de los códigos de honor, ¿no? Claro. Eso no implica que no seas criminal de guerra. Sí, claro. Eso implica, o sea, que porque tú tengas eso, tú vas a venir a maltratar a la gente. Claro. Pero bueno, es la forma como se entendía. Además de que Hideki Tojo había creado un fanatismo en Japón, una cosa que ni siquiera, yo creo que ni Hitler lo logró. Porque Hitler tenía a la gente con miedo, ¿no? De la gente, bueno, apoyaban cosas con miedo. Muchos lo apoyaban de verdad, pero había muchos que tenían miedo. Pero los japoneses no, los japoneses todos era De verdad creían en la causa. emperador. ¿Ah? De verdad creían en la causa. Sí, 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 sí. Todos gritaban Banzai, que significa como larga vida al emperador, ¿no? Ok. Sí, entonces, bueno. Entonces, después de hablamos del tema okay, de la invasión a Filipinas. Sí, hablamos del ataque a Pearl Harbor y bueno, todo lo que eso significó. Luego empezaron a atacar, los japoneses empezaron a atacar Hong Kong, Guam, Filipinas, Tailandia, todas esas islas, Malasia, Singapur. El general Douglas MacArthur se vio forzado a retirarse, diciendo I shall return, volveré. Y luego los japoneses cometen atrocidades terribles en China. Yo he escuchado algo sobre la unidad 731. ¿Qué es eso? Fíjate, esa es una de las cosas más espantosas que han ocurrido en la humanidad. Ni siquiera Mengele, el sádico de Auschwitz, que hacía experimentos con los niños, ni siquiera ese puede llegar al grado de sadismo de la unidad 731. O sea, los chinos eran considerados subhumanos por los japoneses. O sea, ellos no eran seres humanos. Los chinos, los japoneses los consideraban seres vivos, pero no seres humanos. Hacían experimentos con ellos. Mira, imagínate, te voy a dar tres nada más, porque es terrible eso. Agarraban a una persona, la sujetaban entre varios y con una tenaza comenzaban a sacarle los dientes uno a uno, ¡Ay, Dios mío! uno a uno, para ver cuál era el límite del dolor, de que la gente podía aguantar dolor. Imagínate esa brutalidad, ¿no? Bueno, agarraban a la gente y la abrían y le sacaban los órganos vivos ahí sin anestesia. Le sacaban los órganos y entonces después se los volvían a poner, los cosían, o sea, unas cosas espantosas. Después los echaban ahí para que murieran, ¿no? Hacían como una especie de, tú sabes, como las ruedas de los parques de diversiones. Sí, como un Que carrusel. los carritos dan vuelta, como esa, que dan vuelta así, bueno, amarraban a una persona, entonces le amarraban las piernas en los brazos y quedaba en una posición así horizontal, ¿no? Y comenzaba a dar la vuelta, pero a la velocidad, imagínate, una cosa, hasta que el tipo se reventaba, ¿no? Medían, entonces, bueno. Pero lo más triste de todo es que después de la guerra, Katy, los americanos se llevaron a esos científicos japoneses y los perdonaron, los llevaron para que les dieran todos los hallazgos que habían logrado en los experimentos y no los Ay, Dios mío. no, o sea, esa es una yo creo que es una de las cosas Eso es una más vergüenza. yo no sé si eso es una cosa que del dominio público, yo le he preguntado a mucha gente, no tiene ni idea. Yo no tenía ni idea de esto, o sea, Bueno, de es la lo unidad, terrible que fue, o sea, de lo inhumanos que fueron los japoneses, ni idea. porque nunca se le dio esa importancia como se le dio en los cuatro, primero porque eran chinos y segundo porque este, como se protegieron y los resultados se tomaron por los americanos. Entonces eso no se le dio a eso de la cobertura, pero eso existió. Eso existió en la unidad 731. Y bueno, yo invito a las personas lo que les interese el tema que busquen sobre la unidad 731 y lean, ¿no? Sí, hay que tener estómago, pero bueno. Sí, sí, no, es terrible, o sea, o sea, golpeado, dice, oye, pero ¿cómo puede llegar el ser humano a hacer
Que tan, otro sufra tan tanto, espantoso. ¿Ah? a causarle tanto sufrimiento a Sí, otro ser a humano. otros, sí, 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 sí. No, una cosa terrible. Ok, ¿qué viene ahora? Entonces, después de, bueno, entonces comienza, ya después que habían tomado casi todas las islas, decidieron los japoneses avanzar hacia Australia. Iban camino a Australia, bueno, vamos a Australia, vamos a tomar eso también. Y bueno, y los australianos, imagínate, no tenían Claro, los australianos ahí relajados. capacidad defensiva para detener aquel monstruo que se acercaba, ¿no? Imagínate, era Godzilla avanzando, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, ya eso fue en el año 42. Ya los americanos habían recuperado destructores y tenían portaaviones y estaban ya regresando al Pacífico y avistaron en un sitio llamado el Mar de Coral, avistaron a la flota japonesa y la atacaron y la detuvieron allí, ¿no? Y eso impidió que esa parte de la flota japonesa pudiera llegar a Australia. Un mes después, un mes después, los americanos descifraron el código de comunicación de los japoneses y detectaron que se iba a lanzar un ataque sobre la última posesión norteamericana, que eran las Islas Midway. Esa era la última posesión norteamericana que quedaba allí. El almirante Chester Nimitz, que hoy el submarino nuclear más grande de Estados Unidos lleva el nombre del almirante Nimitz. Fue nombrado el comandante de la flota del Pacífico por el presidente Roosevelt. Él se enfrentó al almirante Yamamoto, ¿no? Entonces, el almirante Yamamoto había pensado, vamos a hacer una maniobra de diversión, ¿no? O sea, en la jerga militar, diversión significa como que yo te voy a distraer dándote una cosa para que tú creas que es eso, pero realmente es por otro lado. Entonces, ellos planificaron un ataque sobre las islas Aleutianas, pero ya sabían, ya sabía el almirante Nimitz que eso era una maniobra. Y concentró todas las fuerzas en Midway. Y celebró una de las batallas más importantes, una de las batallas navales más importantes de toda la historia. ¿Mm? Hay una película que se llama Midway y Sí. muestra todo eso. Bueno, entonces, allí, ahí se demostró en esa batalla que los portaaviones era el arma más importante en la guerra en el mar. Tenías los escuadrones de aviones, destruyeron todos los barcos. O sea, primero se enfrentaron en el aire y los aviones americanos derrotaron a los ceros, ¿no? Los ceros eran unos excelentes cazas que tenían los japoneses. Eran de la Mitsubishi. Eso, los ceros, sí, eran Mitsubishi cero. Y tenían y bombarderos. Entonces destruyeron esos aviones primero y después destruyeron a la flota que estaba en la batalla. Eso fue el golpe más duro que pudieron recibir los japoneses. Y de allí en adelante, Kate, fue retroceso. Ya no pudieron avanzar más. Retroceso japonés. Retroceso igualito que los alemanes que avanzaron, tomaron Europa y cuando llegaron a Stalingrado, de Stalingrado fue retroceso. Atrás. Retroceso hasta Berlín. Y cuando los aliados invadieron Normandía, retroceso hasta el corazón de Alemania. Bueno, así pasó aquí. Okay. Entonces, pero digamos, para mayor desgracia de Hideki Tojo, en el año 43, el almirante Yamamoto decide ir a una inspección en las Islas Salomón. Entonces, estaban bajo control de los japoneses. Y los americanos, como ya tenían los códigos, descifraron a dónde estaba, o sea, a dónde se iba a dirigir y todo en qué avión iba a ir y todo. Cuando hubo el ataque a Pearl Harbor, el almirante Yamamoto lanzó una proclama, ¿no? Se decía, espero que la paz con los americanos se firme desde la Casa Blanca.
Qué atrevido. Sí. Entonces, entonces lanzaron a una escuadra o sea, le pidieron permiso al presidente de Rusia. Bueno, mira, va a volar y hay que bajarlo. O sea, eso equivalía a un asesinato, pues, ¿no? Iba a lanzarlo para matarlo. El presidente dijo, bueno, mira, estamos en guerra, Entonces, vale. bájenlo. ¿Mm? Bueno, lanzaron, cuando exactamente se dirigía en su avión con sus escoltas y los atacaron los americanos y tumbaron el avión. Se dice que cuando murió Yamamoto, el presidente Roosevelt escribió una carta para la esposa de Yamamoto, pero que la carta parece que nunca se logró, o sea, la carta nunca salió. Y la carta decía esto: eh, le ofrecemos condolencias por la muerte de... No decía condolencias, decía, lamentamos que el general Yamamoto no haya podido asistir a la Casa Blanca para la firma de la paz. Ah, Sí. Y, y deseamos que esté en un sitio que sabemos que no está. ah, Se dice que, wow. se dice que existió esa carta. Eso fue Uy. pero no Menos sabemos. mal que no la mandaron porque, o sea, qué chimbo. Bueno, entonces, bueno, el retroceso japonés, entonces imagínate, los americanos, entonces ya, pero las batallas, Kate, eran espantosas, o sea, no es que fue una cosa fácil, porque los Claro, japoneses llenaron las islas de soldados fanáticos exacto. de morir hasta el Puestos a último hombre, morir. hasta el último cartucho, Ujú. ¿no? Entonces imagínate, bueno, Guadalcanal, Iwo Jima, Taragua, fue una cosa espantosa, Saipán, Papá, el Golfo de... y ¿Ah? háblame de los kamikaze. Bueno, fíjate, pero antes de hablarte de los kamikazes, te habla de un episodio, ¿no? Que hubo en el Golfo, en el Luzón, eso es en Filipinas, ¿no? Ok. Había un grupo de mexicanos, ¿no? Una unidad de mexicanos, de pilotos y de fuerzas de tierra, fíjate, y han peleado, o sea, demostraron de lo que estamos hechos los latinoamericanos. ¿En serio? Los mexicanos allí, sí, sí, o sea, de verdad que pelearon con una bravura, unos leones, los mexicanos. Ujú. Bueno, los kamikazes, Kate, eran unos vientos, casi eran unos vientos que llegaban al Japón y tumbaban cuando iban flotas enemigas a invadir Japón, cuando Japón estaba aislado. Los vientos acababan con las flotas, entonces era imposible entrar, ¿no? Entonces, le dieron ese nombre, los kamikazes, a los soldados, los pilotos que se estrellaban con los aviones. Se lanzaban contra los barcos y se caían digamos, en la estructura del barco de manera de atravesarle y que el barco se hundiera. O sea, eran suicidas. Eran suicidas, sí, eran suicidas. Fanáticos suicidas. Al grito de Banzai se lanzaba, ¿no? Bueno, fíjate, en Saipán, en la batalla de Saipán, en el Golfo de Leyte también, fueron unas batallas espantosas, porque los japoneses iban, o sea, por ejemplo, había 5.000 americanos, ¿no? Y había 10.000 japoneses. De los 10.000 japoneses se lanzaban al ataque, ya no tenían balas y se lanzaban a la bayoneta, los que llegaran. Pero no importa que los masacraran, pero llegaban y cuando llegaban hacían una escabechina ahí con los soldados americanos que quedaban. Era imposible detenerlo. Lo único Wow. que lo detenía era la muerte, ¿no? Exacto. Cuando se lanzaban desde unos acantilados en Saipán. En Saipán murió Sauchi Nagumo, que había sido uno de los comandantes el que dirigió la primera oleada del ataque a Pearl Harbor. Murió allí, en Saipán. Organizó la defensa y se suicidó. Ok. Entonces, bueno, llegaron a Okinawa. Ok, Bueno, ya llegamos, ya lo que nos queda es el suelo japonés. ¿Qué hacemos? ¿Mm? claro. Entonces, ya, o sea,
Japón lo habían bombardeado, Tokio lo habían bombardeado, o sea, ya habían logrado hacer, entonces tenían esa decisión, o sea, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, fíjate, paralelamente se estaba trabajando en un proyecto llamado el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan consistía en la construcción de una bomba nuclear. ¿No? Entonces, se esperaba que para el mes de julio ya la bomba estuviera lista. ¿No? Ujú. En el mes de junio, el presidente Roosevelt, no, el presidente Truman, porque ya había muerto, el presidente Roosevelt murió antes de que, en abril de 1945, antes de que terminara la guerra en Europa, Ujú. y tomó el poder el presidente Truman, Truman, ok. y a él le tocó la decisión de qué vamos a hacer. Entonces, bueno, Claro, entonces, entonces tenían ese dilema, o sea, o continuamos peleando con estos tipos que hasta que no se mueren no se quedan quietos o lanzamos la bomba. eso es correcto. Eso es correcto. Imagínate, si yo tengo que enviar calculaban que eran 1 millón de hombres los que iban a perder para poder tomar la isla. Claro, Pero por supuesto que yo igual yo me lanza de la bomba. O sea, y ahí me hubiera acordado de la unidad 731 y de Nankín y de todas la marcha de todas las barbaridades que hicieron, ¿no? claro. Y tírale la bomba, ¿no? Bueno, esa fue la decisión. ¿Y por qué se escogió Hiroshima? Bueno, fíjate, tenía que ser la ciudad en la cual era la bomba, tenía que ser una ciudad que estuviera intacta para que se demostrara el poder de la bomba. Mm. Si ellos lanzaban la bomba sobre Tokio, por ejemplo, que ya estaba en el suelo, porque la habían bombardeado, la habían dejado en un escombro, entonces no se iba a notar el poder destructivo. ¿Ves? Entonces se había pensado en Kioto, pero Kioto es una ciudad, es como un centro donde descansa toda la cultura japonesa. Las Mm. casas de madera, o sea, todo eso todas las tradiciones japonesas se concentraban ahí en Kioto. Mm. Había gente que decía, bueno, pero si destruimos eso, oye, vamos a tener los japoneses contra nosotros el resto De la de la historia. historia, ¿no? Entonces, vamos a darle a otra ciudad que esté intacta, pero al mismo tiempo la decisión dice, bueno, pero es que no podemos atacar una ciudad porque tiene que tener algún basamento militar, o sea, tiene que tener algo que podamos. Entonces, Hiroshima tenía unos depósitos de armas, ¿no? De grandes. Y bueno, mira, esa es la primera, ¿ves? Que escogieron a Hiroshima. Segundo, había otra ciudad, no recuerdo el nombre en este momento, creo que era Orata, algo así, que era la ciudad que escogieron. Y de tercera estaba Nagasaki, una vez que se había eliminado Kioto, ¿no? Entonces, llamaron al coronel Paul Tibet, ¿no? Le dieron como un briefing del proyecto Manhattan y de la responsabilidad que él tenía, ¿no? De lanzar esa primera bomba. Entonces, bueno, ustedes manejaron todo en secreto, tú sabes, todo bien manejado. Eh, Se habían ya construido las fortalezas, las superfortalezas, que eran los B-29, llamaban las superfortalezas volantes, ¿no? Una de esas se la dieron entonces al coronel Tibet y le dieron, bueno, en esa fortaleza vas a llevar la bomba, Mm. la primera bomba. Él le puso al avión el nombre de la mamá, Enola Gay, Mm. es el nombre de su mamá. Entonces, el Enola Gay fue entonces el avión que el 6 de agosto lanzó la primera bomba sobre Hiroshima. Ok. ¿Mm? Y bueno, causó Cae una la bomba. devastación terrible. Ajá, cae la bomba, la destrucción que hizo, la cantidad de gente que murió, todo eso. Y los japoneses no se rindieron. Ya les había advertido el presidente Trump. Si no se rinden, vamos con todo. Hirohito dijo, no, no, vamos a seguir para adelante, ¿no? Por cierto, ya habían destituido a Hideki Tojo, Ok. a Hideki Tojo. Lo habían El, destituido por todos los fracasos y eso lo destruyeron. Entonces, el emperador tomó las riendas él mismo en ese momento. Entonces, bueno, a los pocos días lanzaron la bomba sobre Nagasaki.
y ya tenían una bomba dispuesta para el 19 de agosto que era más poderosa que las dos bombas. Wow. Y esa sí la iban a lanzar sobre Tokio. Pero con la de Nagasaki sí se rindieron. Y allí, bueno, allí terminó el fin de la guerra. Capturaron a Hideki Toyo en su casa, intentó suicidarse, pero lo llevaron al hospital y lo recuperaron. Menos mal. Sí. Y lo llevaron bueno, ¿Por qué será imagínate. que todos esos bichos malos al final se suicidan? Qué cobardes, igual que los nazis. Bueno, los japoneses porque tenían esa cuestión del honor, ¿no? Y todos ellos eran descendientes de samurái, entonces, tú sabes, se suicidaba él. Es más, él debió haberlo hecho antes. Él debió haberse suicidado cuando lo depusieron, no esperar hasta el final de la guerra. Mm. Y de hecho, hasta tenía los soldados tocando la puerta, y entonces fue que sacó la katana para suicidarse. Ok. ¿No? ¿Y qué pasó con Y, él? bueno, lo capturaron y lo juzgaron como criminal de guerra y lo ahorcaron en el año 48. Okay. El general que dirigió, digamos, el otro comandante que dirigió la segunda oleada en Pearl Harbor, cuando él regresó, llegó furioso, llegó colérico y pidió otra oleada más. Vamos a lanzarle otra para terminar de destruir esa flota. ¿No? Pero no lo dejaron. Bueno, entonces mira lo que son las cosas, ¿no? Resulta que este comandante se convirtió al cristianismo. ¿No? Entonces viajó por todo el mundo y se vino por acá, para Estados Unidos. Ok. Y en el año 66 le dieron la ciudadanía americana. No, vale. Y murió en el año 76 aquí. Esta era la ironía de la vida. Sí, no entiendo. Sí. Por eso cuando dicen, no, que los americanos te destruyen y después te ayudan. Sí. Sí. Bueno, entonces total que, Okay. ¿Y qué pasó con Hirohito, con el emperador? bueno, Hirohito dejó de ser, Hirohito lo convirtieron en un ser normal, dejó de ser una deidad, ya la gente lo podía ver a los ojos, bueno, murió después creo que en el año 80 y pico murió Hirohito. Ya dejó de ser lo que era, ¿no? Okay. Pero fíjate, una de las consecuencias más importantes de esto es que, fíjate tú que la Primera Guerra Mundial llevó a la entronización del comunismo en Rusia, en los soviéticos. ¿Te acuerdas de lo del zar y cuando terminó la guerra y, Ajá. entonces, y la revolución rusa? Bueno, eso ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial se logró entonces la entronización del comunismo en China. Porque después de la guerra, Mao lanzó la larga marcha y a partir de allí tomaron derrotaron a Chiang Kai-shek y tomaron el control los comunistas en China. Okay. Pero esa es otra historia. Ok. ¿Y qué pasó con el poder colonial de Europa sobre Asia? Bueno, imagínate tú. Entonces, cuando vemos que decimos que Japón llegó tarde y Alemania que llegaron tarde al colonialismo, llegaron bien tarde, porque fíjate que se demostró que eso ya iba de salida, ¿no? Fíjate que después que Francia retomó sus posesiones en Indochina, las perdió cuando hubo las rebeliones por ejemplo, en Indochina, que estaba en Vietnam, que estaba Ho Chi Minh, un comunista vietnamita, que fue el que originó las luchas en el Vietnam y que posteriormente llevaron a Estados Unidos a entrar en esa guerra. ¿No? Y entonces se perdieron todo, pues al final todos perdieron sus colonias, los ingleses perdieron Birmania, se fueron perdiendo todas esas, o sea, el colonialismo básicamente desapareció después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En los años 60 los países africanos se liberaron, pero esa es otra historia, ¿no? Podemos, Ok. podemos Y mi última pregunta, ¿la relación entre Estados Unidos y Japón se recuperó? bueno, fíjate, Estados Unidos ayudó a Japón a través del Plan Marshall. Una cosa, los japoneses son malos y todo lo que tú quieras, pero realmente la disciplina japonesa es admirable.
resurgieron y volvieron a ser una potencia, esta vez económica, no se les puede tener, pero una potencia económica. Entonces, esa disciplina, ese carácter que tienen los japoneses es una cosa que Es admirable. es admirable, ¿no? Esa maldad y todas esas cosas, bueno, eso ocurrió y se castigó y sufrieron los rigores de la guerra y después y la posguerra. Pero básicamente se recuperaron gracias a la ayuda de Estados Unidos. Wow, qué historia tan increíble. Me encantó. Gracias por contármela, papá. Bueno, 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 gracias por bueno, acompañarnos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.